Bienvenidos amigos de Perú 21, desde aquí deseándoles un feliz 28 de julio. Vamos a empezar esta transmisión especial después de haber escuchado por más de 4 horas a la presidenta de la República, Dina Boluarte, dirigirse al país. Estamos aquí con la directora de Perú 21, Cecilia Valenzuela. Cecilia, feliz 28. Feliz 28, Oscar, y feliz 28 a todos los que nos van escuchando y se van sumando a esta transmisión especial de Perú 21, precisamente para analizar el mensaje a la nación que hoy nos ha emitido, ¿no? La señora Dina Boluarte. Un largo mensaje, el último mensaje por 28 de julio de la presidenta, y creo que muchos peruanos esperábamos algo más, ¿no? Para este último año de gobierno, pero lamentablemente no hemos escuchado nada. Esperábamos por lo menos un poquito de autocrítica, ¿no? Esperábamos algo de solidaridad y de empatía con las víctimas de la violencia eh, delincuencial, que por el lado de la ilegalidad, que por el lado de la extorsión, sufren tantos peruanos, ¿no? Yo realmente esperaba de la señora Boluarte, en su condición de mandataria, de mujer, sensibilidad y empatía con la mayoría de familias que sufren esta violencia brutal y a la que no les llega ninguna respuesta, ni siquiera el consuelo de saber, en efecto, que esas malas gentes que las extorsionan, que les hacen la vida imposible, que les impiden que sigan viviendo sus padres o sus hermanos, en el caso, por ejemplo, de los choferes que son Ujú. asesinados porque no pagan diario cuotas a estos mafiosos, a estas mafias infames. Estas personas hubieran necesitado ser reconocidas, hubieran necesitado sentir, ¿no?, el respeto desde la más alta investidura. Lamentable la oportunidad que ha dejado pasar la señora Boluarte y, por supuesto, eh, tendremos que comentar su mensaje, un mensaje sin indulgencia, ¿no? Como decíamos, nada de autocrítica, este, muy poca empatía, muy poca sensibilidad, un mensaje abrumador De en, cifras, en cifras lleno de cifras. menores, pero en cifras Sí. menores, no en las cifras contundentes, porque si te diste cuenta, te decía pues cuántas becas otorgó, cuántos colegios supuestamente se han puesto en habilitación otra vez, pero nunca te decía cuánto va a gastar en los 24 aviones de guerra que va a comprar o en los cómo se va a incrementar los costos en las contrataciones Ujú. por una serie de oficinas y que va creando y cosas que se van armando ahí que terminan siendo nada más que para empachar el Estado, para hacer crecer al Estado, ¿no? Entonces, ella omite lo que es importante, ¿no? Se desplaza a Ujú. su gusto para lo que no es relevante y al final esas cifras van a terminar siendo una seguidilla de ceros a la izquierda en lo que va de su Y, administración. y- y se atribuyen logros, Cecilia, que no son solo por trabajo del Ejecutivo. Mm. Por ejemplo, hubiese sido muy aplaudido que, por ejemplo, reconozca el trabajo del Banco Central de Reserva y de Julio Velarde. No solamente el del Banco Central de Reserva, el extraordinario trabajo de Julio Velarde, también el de otras instituciones, la propia Indecopi y otras instituciones que están haciendo el esfuerzo, ¿no?, de contener la vorágine de los informales, de los ilegales y los amigotes de los congresistas y del propio Ejecutivo y de los propios integrantes del Poder Ejecutivo. Por supuesto, no, la señora ha hablado como si fueran sus méritos, ¿no es cierto? El fortalecimiento de la moneda o la forma como se ha conducido, en efecto, el Banco Central de Reserva. Y sin embargo, ha sido más bien cauta, pero auspiciosa para referirse a Petroperú, ¿no? Ha dicho que la empresa empieza a funcionar mejor, ¿no? Y sin embargo, sabemos que el Estado peruano, el erario nacional, va a tener que volver a sufrir para darle una gran cantidad de dinero a esta empresa que
No, funciona, que está quebrada y que se sigue manteniendo y manteniendo los privilegios de sus trabajadores que no lo son tanto, que más son ejecutivos, ¿no es cierto? Esos privilegios a costa de los peruanos y de otras inversiones que se deberían hacer. Porque ya se había dicho que para por lo menos intentar sacar a flote esta empresa se tenían, por ejemplo, que vender los clubes Mm. que tiene Petroperú tanto en Talara como acá en Lima. Tremendas casas que tiene en San Isidro. Y el edificio de Petroperú aquí también en San Isidro, donde operan, ¿no? Y no te falta razón, se ha dicho, es más, en algún momento hasta se ha verbalizado en el sentido de que sí lo iban a hacer y no lo han hecho, ¿no? Y ahora la señora presidenta dice que la empresa muestra un futuro promisorio. No le vamos a creer, porque no le podemos creer, porque las cifras verdaderas, las que ella ha omitido, esas son las que realmente nos dan una sensación de cómo está funcionando el país, ¿no? Y por el lado de la seguridad, por el lado de seguridad, ¿tú qué esperabas, Oscar? Tú eres un periodista de investigación muy, muy reconocido. ¿Qué esperabas de parte de la presidenta por el lado de la seguridad? No, mira, yo te digo, vi el mensaje, lo escuché. Las cifras de seguridad es un recuento de detenciones, de operativos, de detención de bandas, etcétera, pero que finalmente uno sale todos los días, también por el tema periodístico, estamos todos los días en la calle, escuchamos denuncias, escuchamos que a la gente le siguen robando, la siguen estafando. El tema del gota a gota, Cecilia, no se ha acabado. Ujú. La presidenta ha hablado, por ejemplo, de desarticulación del tren de Aragua. El tren de Aragua sigue trabajando en los conos, en los mercados populares y sigue extorsionando a la gente. Parece que el Ministerio del Interior le ha dado las cifras, o quizá el exministro Juan José Santibáñez, que lo hemos visto ahí en el Congreso dando vueltas, ¿no? Como que supervisando lo que decía Dina Boluarte. Pero más allá de esas cifras, no hay un plan certero en este último año de vamos a combatir realmente la inseguridad con estos hechos. Es que nuevamente lo No que hay, decíamos, ¿no? Ella ha abrumado con cifras, pero no ha entrado a los detalles. no. No nos ha dicho cómo va a hacer o va a ejecutar los planes, los pocos planes que ha dicho que Sí. tiene, pero tampoco ha explicado cómo es que se han realizado una serie de datos o de resultados que terminan siendo supuestos, porque cuando te habla de operativos en volúmenes Ujú. alucinantes, tú tienes que decir a qué se refiere, tienes que pensar a qué se refiere con el operativo. ¿Realmente se trata de un operativo en el que han capturado una banda de extorsionadores, una banda de secuestradores? Que No, puede que son esté operativos que sumando pueden ser operativos a en los la policías que calle. se ponen en la carretera y chapan a alguien que está con un RQ o con Tomó y ya lo suman con el Claro, que puede operativo. ser alguien que no está pagando alimentos También. y eso es un operativo, por favor. Entonces, claramente ha habido una insuficiencia enorme en el detalle, ¿no? Me ha parecido puro aire, Pero mucho aire. si hay algo que en el mensaje ha quedado claro, hay un agradecimiento de la presidenta hacia las Fuerzas Armadas. Y agradeció a las Fuerzas Armadas en varias oportunidades y hay un punto en donde ella habla precisamente de la modernización de las Fuerzas Armadas. Y entre estos puntos habla de precisamente la adquisición de los 24 aviones de guerra, dos aviones de transporte Boeing, que ya sabemos que uno va a cumplir las funciones del avión presidencial. Y también habla de otra serie de compras para las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas va a sostener a Dina Boluarte este año. Mi sensación es que era su mensaje. Em, el Congreso la ha venido sosteniendo, ha habido una componenda durante los años anteriores, los congresistas, las fuerzas que decidieron apoyarla, que además eran las mayoritarias, la han sostenido y ella ha podido hacer o mantenerse en el poder. Y estas fuerzas, a su vez, han podido lotizarse el poder, se lo han entregado, se lo han repartido, ¿no? Y han manejado así nuestro país, que desgraciadamente ha sido infiltrado por la ilegalidad, por la informalidad brutal, no por la informalidad emergente, sino por la brutal, y estamos en una situación bastante álgida como país, como sociedad. Y también
con un riesgo enorme de perder una serie de logros que ya habíamos ya Claro, conquistado. Pero bueno, esa componenda ya no les conviene a los políticos claro. que están en el Parlamento porque van a enfrentarse a las elecciones dentro de 8 meses. Así es que ellos podrían abandonarla. Entonces, mi sensación, que percibo también es la tuya, es que ella ha querido mandar un mensaje de, bueno, ustedes ya no me van a arropar, pero sí tengo quien me arrope. Ujú. Es decir, sí tengo quien me proteja. Y yo he visto incluso un disfuerzo en el desplazamiento de la señora Boluarte entre la catedral y Palacio de Gobierno al momento en el que termina la homilía y ella sale, hay una suerte de homenaje que se le rinde de parte de las Fuerzas Armadas, que es forzado y que no es, digamos, tradicional. Claro. ¿No? El homenaje tradicional es en la Plaza Bolívar, no en la Plaza Mayor, no en la Plaza de Armas. Entonces, hay que leer, en verdad, entre Hay un líneas, despliegue mayor de fuerzas, sí, de sí, sí, tropa de en la tropa. calle, eso sí. Y hay que leer entre líneas también qué quiere decir o qué nos quieren decir uno y otro lado, el Ejecutivo y Claro. las Fuerzas Armadas con estas señales, ¿no? Ahora, yo diría que lo que más va a celebrar la ciudadanía de lo dicho por la señora mandataria en este largo mensaje, pues será que se compromete a entregar el poder, Sí. ¿no? El 28 de julio del año 26. Ella ha hablado de elecciones libres, transparentes e incuestionables. Esas han sido sus palabras. Bueno, vamos a ver que eso sea realidad, vamos a trabajar los periodistas en que eso sea realidad, aunque ella nos deteste y no nos quiera dar declaraciones o nos maltrate, ¿no? Porque maltrata bastante a la prensa, pero bueno, vamos nosotros a hacer nuestro trabajo, Ujú. vamos a vigilar que las elecciones sean realmente como tienen que ser, elecciones transparentes, sin intromisiones y sin, sobre todo, sin privilegios para uno u otro, porque el hermano de la presidenta tiene un partido político. Sí, claro. Lo ha fundado, lo ha inscrito, ¿no? Incluso ha empezado a reclutar a algunos de los ministros de este gobierno, el de gobierno de la señora Boluarte. Eso, eso tenemos que entenderlo, porque para eso somos buenos entendedores, ¿no? Que ellos también van a querer entrar al juego. Y ese juego tiene que ser con reglas claras. Y como ella misma ha dicho, transparentes. ¿Cómo ves a Dina Boluarte el 29 de julio de 2026? ¿Hacia dónde crees que va a agarrar primero? Mira, la verdad es que no lo sé. Yo imagino que la señora Boluarte se quedará quiero imaginarlo, ¿no? Uno la ve tan airada, sabe contar muy bien los pasos que hay que dar para dar la vuelta a la hora que le rinden el homenaje y cuando levantan las espadas y si los húsares de Junín retoman el espacio, ella también sabe dar el paso para el costado y camina y tal. Realmente la veo tan, em, identificada con, ¿no? Con el manejo de las formas del poder, que lo mínimo que podemos esperar es que con esa misma altivez, ¿no es cierto?, enfrente su responsabilidad al final de su gobierno y de su mandato, ¿no? Ella pudo haber optado por distintos caminos, varios mejores, mucho mejores del que optó. Tampoco le podemos negar el hecho de que ella asumió en efecto el poder Mm. en una coyuntura muy difícil, eso es cierto. Por supuesto, se encarga de recordárnoslos cada vez que puede. Esta vez lo hizo de nuevo. Y claro, sí, eso se reconoce. Pero luego, ¿qué hizo? Y luego, ¿cómo se comportó con la sociedad? ¿No? Básicamente eso, la forma como se ha mal manejado la seguridad, la lucha contra la corrupción neutralizada, los enfrentamientos, la polarización permanente y sobre todo voluntariamente convertirte en un rehén de fuerzas políticas que tiraban cada uno para su molino y que cada una de ellas quería su partecita, su chacrita, ¿no? De toda esta hacienda que ellos consideran que es el Claro. poder en el país, es algo que
de lo que ella se va a arrepentir seguramente cuando tenga que enfrentar a las autoridades, pero sobre todo si tiene civismo, si tiene amor por nuestro país, va a lamentar. Y ahora quiero pedirte un mensaje para todas las personas que están siguiendo en estos momentos la transmisión, todas las personas que nos siguen en YouTube, en Facebook y en todas nuestras redes sociales, los seguidores de Perú 21, un mensaje de esperanza. Ya hemos hablado de la presidenta, pero ahora queremos un mensaje para el Perú, para sus ciudadanos, para lo que viene, para el futuro. El futuro sí es posible, primero que nada, Oscar, y yo te agradezco mucho este espacio chiquito para decirles a todos nuestros compatriotas lo que dijimos ayer en la portada de nuestro especial. El Perú sí tiene futuro, y el futuro del Perú somos nosotros. Es usted, son sus hijos, son sus nietos. Es usted y su talento, sus ganas, su compromiso, su fe, su bondad y sobre todo, su disciplina. Porque si logramos nuestras metas, es decir, si usamos nuestras disciplinas para salir adelante, para concretar nuestros éxitos, para concretar o convertir nuestros sueños en éxitos, entonces vamos a hacer cada día un mejor Perú, un mejor país. De nosotros depende de ser mejores cada uno. Y por supuesto de no equivocarnos a la hora de elegir. Vamos a tener que elegir muy pronto y vamos a ir a elegir, yo creo que esta vez todos con un corazón mucho más abierto, no con el fastidio, no con la rabia, la impotencia que fuimos a votar en el año 21, sino con compromiso, sabiendo que tenemos que cambiar las cosas. Nuestro país tiene cosas extraordinarias para sentirnos orgullosos. Somos el número 1 en gastronomía en el mundo. En el mundo. Somos grandes, grandes agroexportadores. Nuestros productos están entre los primeros productos a nivel internacional. Y eso es extraordinario porque eso se refleja en trabajo, en creatividad, en arte, en fortaleza, en capacidad de gasto para las familias. ¿No es cierto? Pero además somos grandes artistas, creativos, tenemos textiles maravillosos. Los peruanos somos capaces de hacer grandes cosas y de convertirnos en leyendas. Entonces, primero que nada, creérnoslo. Tenemos que creérnoslo. Nosotros somos capaces de amar nuestro país, amar nuestros talentos y pensar que estos políticos que a veces nos hacen las trastadas que nos hacen, o por un lado o por el otro, o las gentes brutales que pretenden infiltrar el Estado, la sociedad, las instituciones, para destruirlas, para cambiarlas, para mejorar solo su bolsillo, que se lanzan contra la propiedad del otro, para que esas gentes se vayan siendo neutralizadas y alejadas de nosotros, porque la gran mayoría de peruanos somos nosotros, los que trabajamos, los que soñamos, los que hacemos algo correcto cada mañana, que es empezar un día para los demás, para servir desde nuestros distintos trabajos. Nosotros desde el periodismo, pero los médicos, los profesores, las enfermeras, caray, los ingenieros. En el Perú la gente está haciendo cosas todo el tiempo. Eso somos la gran mayoría. Ese es mi mensaje. Por supuesto que hay futuro y por supuesto que siempre vamos a ser más grandes que nuestros problemas, como hubiera dicho el gran Basadre. Cecilia, muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Feliz 28. Feliz 28. Pero nosotros seguimos porque ahora vamos a analizar el mensaje de Dina Boluarte por sectores. Así que quédese conectado, que nosotros unos segundos más y continuamos aquí en Perú 21 TV.